Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio de la carrera de Derecho, específicamente de la clase de Derecho Civil 5, y en esta ocasión vamos a hablar sobre los contratos de compraventa, el contrato de permuta y el contrato de arrendamiento. Vamos a conocer un poquito más a detalle sobre cada uno de ellos. Y vamos a comenzar con el contrato de compraventa. Mi nombre es Chelsea Perdomo y yo les hablaré un poco sobre qué es el contrato de compraventa. Este es un documento de índole legal en el que un individuo pone en venta un bien inmueble y se compromete a venderlo a otro a cambio de cierta cantidad de dinero. Contar con este documento te previene de cualquier fraude inmobiliario, ya que las partes que celebre el contrato y todos los datos que con él conllevan estarán especificados y claros en dicho contrato. Por otra parte, se incluye cualquier tipo de declaración que puedan hacer los participantes de este contrato, además de las especificaciones del por qué se realiza. En este contrato existen diversidad de elementos, los cuales son nombre completo de las partes, domicilio de las partes, que tanto como el que venderá como el que comprará el inmueble, título de propiedad del vendedor, cuentas del predial y del agua, el gravamen, el precio del inmueble, fecha y forma en la que se llevará a cabo el pago, fecha de entrega del bien inmueble, acudir ante el notario público, inscribir o registrar dicho contrato, vigencia del contrato y por último, los impuestos. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Pedro Castro y yo les voy a hablar un poco sobre cuáles son algunos de los tipos de contratos de compraventa. Los contratos de compraventa varían entre sí dependiendo del acuerdo al que se puedan haber llegado y algunos de los tipos que existen son compacto de retracto, compraventa a plazos, compraventa de arras, precio aplazado, compraventa común. ¿Cuáles son algunas de las características del contrato de compraventa? Está el oneroso, como también está el bilateral. La libertad de forma permitida bajo este tipo de contratos está bajo regulaciones legales. Aquellos que se intentan vender bajo este tipo de contratos no pueden servir no pueden servicios ni dinero, solo inmuebles u otro tipo de bienes, tanto personas físicas como personas morales. Pueden ser vendedores como también pueden ser compradores. Buenas noches, mi nombre es Judith Tábora de la sede de Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortés. En este momento les hablaré un poco acerca de lo que es el contrato de permuta. Como bien nos dice el artículo 1677 de nuestro Código Civil, la permuta es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto a cambio de otro. Es decir, que en aquel por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. La permuta se maneja parecida a la compraventa. Sin embargo, no se recibe una cantidad de dinero en específico, sino un bien absolutamente fungible. Es un paso previo a una compraventa y se le conoce también como trueque. Hay cierta diferencia en la compraventa. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la principal diferencia entre permuta y la compraventa es que la compraventa existe precio y en la permuta no. Es decir, la permuta es un intercambio de cosas sin precio. Cabe también un tipo de permuta con entrega de dinero. Por ejemplo, cuando alguien compra un vehículo nuevo a cambio de su vehículo usado y una parte restante en dinero. Hay obligaciones en las partes de los contratos de permuta, las cuales son las siguientes: transferir la propiedad de las cosas o derechos permutados, entregar la cosa para que se perfeccione dicha transferencia de la propiedad, responder por los vicios ocultos, es decir, responder por aquellos desperfectos que tenga la cosa permutada, en este caso, garantizar una posesión pacífica, responder en caso de evicción. Como bien sabemos, hay evicción de una cosa cuando el dueño de esa cosa es privado del todo o parte de ella en sentencia judicial.
Y si bien por alguna razón en el supuesto de que la parte adquiriente perdiese por evicción la cosa recibida en permuta, podrá optar por alguna de estas opciones, recuperar lo que se le dio a cambio y reclamar la indemnización de daños y perjuicios. Buenas noches, compañeros y abogadas. Mi nombre es Francisco Ortega y soy del campus Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Voy a hablarles sobre las características referentes a la permuta. Podemos decir que es consensual porque se requiere de que ambas partes estén de acuerdo. Oneroso porque ambas partes adquieren obligaciones y beneficios que los adquieren en forma recíproca. Es bilateral porque de igual manera adquieren derechos y obligaciones que deben de cumplir. Es traslaticio de dominio, ya que en ese momento es en que se concreta lo que es el traspaso de los derechos para cada uno de los permutantes. Ahora vamos a hablar la forma o la extinción, ¿verdad?, de lo que es la permuta. Podemos decir que se puede extinguir al existir vicios ocultos. ¿Qué significa esto? Es como decir que uno de los permutantes dé en permuta una propiedad que esté con una prohibición de actos y contratos, hipoteca, embargo, entre otros. El tiempo tiene mucho que ver también para en lo que es la extinción, ya que la cosa se debe de entregar en el tiempo que ya está estipulado para el otro permutante. También, cuando no se entrega la cosa al otro permutado en el tiempo que establece, también cuando se cambia lo que es el objeto o la cosa por dar, ahí también puede haber una extinción. Vamos a hablar también sobre la otra parte que también que sería por la voluntad de ambas partes, ya que eso sí ha quedado estipulado, se debe de respetar y cumplir. Buenas noches, mi nombre es Edwin García. Yo les hablaré de contrato de arrendamiento. El arrendamiento es cuando el propietario de un bien cede temporalmente su uso y disfrute a otra persona a cambio de pago de una renta. ¿Qué es arrendamiento? Por medio del arrendamiento, un propietario cede la posesión de su bien. Dicho de otro modo, limita su derecho de propiedad. ¿Quién interviene en el arrendamiento? Como se señala en la parte del contrato del arrendamiento, son el arrendador y el arrendamiento. Sin estar de más detalles, estas figuras se identifican como quienes sean las dos personas de posesión de un bien. Entre sus características están forma. Puede ser en escritura pública o documento privado. Forma de pago. Puede ser cualquier moneda siempre que se especifique el tipo de cambio. Plazo. Puede haber plazos forzosos y voluntarios. Temporal. Porque el uso y disfrute transmiten durante un periodo. Solamente. Esa es mi participación. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Marvin Sorto y soy del campus de Peña Blanca en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, ¿verdad? Y vamos a conocer un poquito sobre las obligaciones que tiene el arrendador en un contrato de arrendamiento. Vamos a conocerlas. Las obligaciones del arrendador dice, en primer lugar, entregar la cosa en la fecha prevista en el contrato. Es decir, una vez que se suscribe el contrato, hacer entrega de la cosa arrendada en el tiempo previsto en él. Número dos, mantener la cosa arrendada en buen estado. Es verdad, es decir, que la cosa que él está entregando a la persona a quien le va a alquilar o a arrendar, se la debe entregar en buen estado. A no turbar el arrendamiento en el goce, al arrendatario, perdón, en el goce de la cosa. Es decir, no va a poner a hacerse obras tal vez complementarias o cualquier situación que perturbe la paz y la tranquilidad del arrendatario una vez que le ha sido entregada la cosa. Y, por supuesto, cumplir con las estipulaciones pactadas en el contrato, ¿verdad?, de común acuerdo. Ahora vamos a conocer cuáles son las obligaciones que tiene el arrendatario o el inquilino. Tenemos en primer lugar pagar el precio de la renta en tiempo y forma. Es decir, cuando establecemos un contrato de arrendamiento se establece una fecha de pago y un valor
cierto valor que debe ser pagado y este tiene que cumplirse en las fechas ahí establecidas por el valor ya estipulado. Al usar la cosa según lo establecido en las cláusulas del contrato. Por ejemplo, si es una vivienda que está rentando, es posible que el contrato se especifique que es específicamente para uso de vivienda, o si es comercial, puede ser que se especifique que es exclusivamente para uso comercial. Dependiendo de lo que se pacte en el contrato, ¿verdad? Se debe de cumplir. Otro dice a cuidar la cosa arrendada como buen padre de familia. Por ejemplo, si hablamos de un arrendamiento de una vivienda, es responsable el padre de familia, ¿verdad? Como también los que viven en su casa. A efectuar las reparaciones locativas, este término tiene que ver con con aquellas cosas, ¿verdad? Que se van deteriorando por el uso normal de las cosas. Esos pequeños gastos son a cuenta del arrendatario. Y por último, ahora a restituir la cosa al término del arrendamiento, es decir, una vez que se vence el plazo estipulado en el contrato, a devolver la cosa sin que se lo exijan judicial o extrajudicialmente. Y por último, vamos a conocer cuáles son, por qué se extingue el contrato. Bueno, número uno, por la destrucción parcial o total de la cosa. Supongamos que yo estoy alquilando una vivienda, pero una situación de fortuito, como un huracán, destruye la cosa, ya sea parcial o total, entonces pierde el espíritu del contrato, ¿verdad? Y ahí se extingue, por lo tanto, el contrato sin obligación para las partes. Otra pudiera ser expiración del tiempo estipulado en el contrato. Si es un contrato por tiempo determinado, una vez que se vence el plazo, pues ahí se termina la obligación y los derechos. Otra, ¿verdad? Por la extinción del derecho del arrendador. Eso puede ser porque una de las partes ha incumplido alguna de las cláusulas establecidas en el contrato, entonces eso, ¿verdad? Da derecho a que se termine el contrato y que se extinga. Y por último, ahora, por sentencia judicial, ya cuando de manera extrajudicial no se ha logrado sacar al inquilino, entonces viene una sentencia, ahí se extingue, ¿verdad? El contrato también. Así que esta ha sido nuestra participación. Agradecemos por su tiempo y esperamos que hayan comprendido, ¿verdad?, acerca de estos contratos.